Ya, hoy vamos a ver principalmente los cálculos del PIB nominal y PIB real, ¿cierto? PIB nominal se calcula multiplicando los precios, ¿cierto? Por la cantidad de cada año respectivo de lo que se produce, ciertamente. Y el PIB real siempre con un año base. En este ejercicio, ¿cierto? Aquí está el desarrollo, pero quiero que lo entendamos, ¿ya? Para que no haya duda. Nos dicen, a continuación se presentan las estadísticas disponibles para la economía de Dublín, ¿cierto? Esto en Irlanda, entre el 2008 y el 2010. Dicha economía se dedica a la producción única de whisky, hielo, Coca-Cola y limón, ¿cierto? Los irlandeses tienen el Día de San Patricio, donde consumen una gran cantidad de alcohol, casi toda su población, mayor de 18 años. Tienen una cultura arraigada, ¿cierto? Al cultivo, al desarrollo y al consumo de alcohol, ¿ya? Muy parecido a los chilenos igual. Y dice que la totalidad de los bienes mencionados anteriormente corresponde a bienes de consumo final, ¿cierto? Eso es lo que a nosotros nos importa siempre, para sacar nuestro PIB, ¿ya? Bienes finales, de consumo final, ¿ya? ¿Qué nos pide? En base a los antecedentes entregados se solicita lo siguiente. Dice calcule el PIB real de la economía para cada uno de los años disponibles, tomando como periodo base el año 2008, ¿ya? Entonces, nos piden los PIB reales, ¿cierto? ¿Qué significa un PIB real? Un PIB en donde nosotros usamos los precios de un año base, ¿cierto? Y los multiplicamos por las cantidades que se produjo en cada uno de los años. Acá hay un pequeño distractor, ¿cierto? No muy fácil. Aquí ya nos entregaron nuestro PIB real, ¿cierto? El 2010. No nos dicen las cantidades, ¿cierto? Ni los precios. Pero nos están pidiendo el PIB real y nos dan, listo, un cacho menos, ¿cierto? Entonces tendríamos que calcular simplemente el PIB nominal, claro, 2008, PIB nominal 2009 y después el PIB real usando el año base 2008, ¿cierto? Aquí nos dicen siempre el año base va a estar igual a un 100. Ya tengan presente esa nomenclatura. Entonces aquí la tablita simple que hice, ¿cierto? No podemos determinar, traspasé simplemente los datos hacia acá. ¿Podemos calcular el PIB nominal? Sí. Una suma producto entre el precio, ¿cierto? Del año con la cantidad del año. Fácil eso. Y el PIB real, como les dije, se usa un año base con los precios, ¿cierto? Entonces, usamos todos los precios del año 2008, ya y los multiplicamos por las cantidades del 2008, el precio del 2008 por las cantidades del 2009, ¿cierto? Y ahí vamos a poder sacar el PIB real del 2008, desde el 2008, ¿cierto? Este es el del 2009, este es el del 2010 que ya nos dieron. Nada complicado en eso, ¿cierto, compañero? PIB real y PIB nominal. ¿Qué más nos piden? Ya sacamos nuestros PIB reales, ¿cierto? Estamos listos con eso. Están nuestros PIB reales, ¿ya? ¿Qué más nos piden? Un nuevo concepto que tenemos que aprender, ¿cierto? Es la tasa de crecimiento de producción, ¿ya? El, la ayudantía pasada, si la quieren revisar, está en YouTube, esto igual va a estar ahí. Vimos cómo había una tasa de crecimiento continuo, ¿cierto? Año tras año, en donde en el numerador estaba el PIB actual menos el PIB anterior, ¿cierto? Dividido en el PIB anterior, que era para ver cuánto iba creciendo año tras año, ¿ya? Supongamos que no queremos hacer eso, que tenemos una gran longitud de datos y queremos sacar una tasa de crecimiento de producción total, o sea, desde el año 2008 al 2010, ¿ya? Entonces, la fórmula aquí está descrita, ¿ya? Paso por paso. ¿Qué nos dice? Que es el PIB real, ¿cierto? Todas las tasas de crecimiento son con PIB reales, ¿ya? Para que no nos engañemos. Esta es la mejor forma de determinar cómo un país crece o no crece. Nuestro PIB final, ¿cierto? Real, del último año que estamos investigando, que en este caso era el 2010, se divide por el PIB inicial, que es el del 2008, ¿ya? Y siempre está elevado a 1 partido en periodos, ¿ya?
¿Periodos cuántos hay aquí? Solamente hay dos, ¿cierto? Del 2008 al 2009 hay un año, un periodo, del 2009 al 2010, otro periodo, ¿cierto? Bien presente en eso. Siempre va a ir elevado a 1 partido un periodo, ¿cierto? Y además se le resta 1 y todo este paréntesis gigante cuadrado se multiplica por 100. ¿Ya? Ahí está todo el desarrollo de esta tasa de crecimiento y producción. Esta tasa de crecimiento, ¿cierto? Nos propone que esta economía aumenta cercanamente a 1,5% cada año, ¿ya? Y el que nos va a decir cuán bien va nuestra economía o cuán mal va nuestra economía, ¿ya? Esta fórmula casi siempre la vamos a utilizar cuando tengamos un gran alto grado de datos o una serie de tiempo muy larga, ¿ya? Para que tengan presente eso. Ya, muy fácil eso del PIB nominal, PIB real, ¿cierto? Y una tasa de crecimiento de producción. Ya, está la fórmula y todo para que lo puedan entender. Ya, ¿alguna duda quedó de eso? Parece que no. Ya, vamos con este siguiente ejercicio. ¿Se acuerdan que también entregamos 3 métodos para calcular el PIB, ¿cierto? Porque no siempre nos van a entregar inmediatamente las cantidades y los precios. Está el método del gasto, que es el más usado, ¿cierto? Está el método del ingreso y el método de la renta, ¿ya? Aquí en macroeconomía siempre se le da énfasis al método del gasto, ¿ya? En donde nosotros tenemos un consumo por parte de la población, tenemos un gasto fiscal por parte de un gobierno, ¿cierto? Tenemos exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones, ¿cierto? Y tenemos la inversión, que casi siempre depende de privados, ¿ya? El ejercicio nos propone que lo siguiente. Los es una pequeña isla-nación, ¿cierto? Su población asciende a 400 personas, ¿ya? De las cuales 100 trabajan y reciben un sueldo de 50 L monedas por año, ¿ya? Cada trabajador gasta un total de 40 L monedas por año en la compra de bienes y servicios, ¿ya? Tengan presentes esos datos, de los cuales 3 destinan a la compra de bienes importados, ¿ya? Los exporta un total de 800 L monedas, ¿ya? El único impuesto que aplica el gobierno corresponde al impuesto a la renta, ¿ya? De 10% sobre los salarios. Ya recordemos que solamente 100 trabajan, así que esos 100 tienen que pagar. Siendo todo lo recaudado gastado en la construcción de caminos, ¿cierto? El gobierno, ¿qué es lo que siempre pide? Impuestos. Y después invierte esos impuestos, ¿cierto? Los gasta realmente en diferentes mejoras para la población. Que dice, lo gasta en la construcción de caminos, ¿cierto? Mejoramiento del puerto y en la educación de la población. Qué buena nación está Los. En Los solo existe una industria, ya la minería de oro, en la cual se emplean los trabajadores. La industria gasta un total de 600 L monedas, ¿cierto? Cada año en un nuevo equipamiento minero. Cuando nos proponen que una industria gasta en una economía, ya siempre tenemos que tener pendiente que esto es una inversión, ¿ya? Y finalmente nos proponen cuál es el PIB de Los al utilizar el método del gasto. Como les dije, el método del gasto es el más utilizado en macroeconomía aún y el que más tenemos que entender. Entonces, aquí está descrito, ¿cierto? Vamos a aumentar un poco la pantalla, ¿cierto? ¿Qué nos dice? A ver, un poco nomás. Compagina, ya. ¿Qué nos dice? La producción, ¿cierto? El PIB, ¿de qué dependen? Del consumo de las personas, de la inversión de privados, ¿cierto? De las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones, y de nuestro gasto fiscal. El consumo, ¿qué dice? Aquí nos da 4.000. ¿Por qué 4.000? Dice, cada trabajador gasta un total de 40 L monedas, ¿cierto? En la compra de bienes y servicios, ¿ya? Las personas le están pagando cierta cantidad de plata
que ellos están consumiendo, ¿cierto? ¿Quién son los que consumen? Solamente los que trabajan, que serían 100, ¿cierto? 100 por 40, ¿cierto? Que es el consumo, 4.000. Bueno, entendimos ese concepto. La inversión. ¿De quién depende la inversión? ¿Cierto? De la industria. La industria gasta un total de 600 monedas, ¿ya? Cada año en nuevo equipamiento minero. Entonces sería aquí inversión 600. ¿Qué más nos dicen? Las exportaciones. Las exportaciones propone que son 800, ¿cierto? Aquí mismo lo dice. Los exporta un total de 800, ¿ya? ¿Qué más, de dónde salen estas importaciones? De acá, de la tercera línea. Dice que cada trabajador gasta un total de 40 monedas por año de compra de bienes y servicios, ¿cierto? Es el consumo. Pero dice, de los cuales 3 destinan a la compra de bienes importados, ¿cierto? A ellos les pagan 50, gastan 40 en la compra de bienes y servicios y lo otro lo destinan a la compra de bienes importados, ¿cierto? Como son 100 personas y gastan 3 pesos, 3 monedas cada uno, aquí están las importaciones de 300, ¿cierto? Más negativo porque lo que se exporta siempre va a ser en ingreso para las personas o para la economía realmente, e importaciones siempre va a ir en gasto, como negativo, ¿ya? Y finalmente dice, el único impuesto, ¿ya?, que aplica el gobierno corresponde al impuesto a la renta de 10% sobre los salarios, ¿ya? Si a cada persona le pagan 50 y son 100 personas que trabajan, ¿cierto? Son 5.000 en total, pero dicen que el 10% es un impuesto a la renta. Entonces, 5.000 por el 10% son 500 monedas, que sería el gasto fiscal. Finalmente, eh, sumamos, ¿cierto? Sumamos, sería 4.000, ya, más los 600, más los 800, menos los 300, más los 500. Y tenemos una economía, ¿cierto?, que produjo en ese año, ¿cierto?, 5.600, un PIB total de 5.600, ¿ya? Tenga presente siempre que el método de los gastos siempre nos va a pedir eso: el consumo, la inversión, las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones, y nuestro gasto fiscal. Si en el ejercicio nos sale alguno de estos datos, ustedes inmediatamente asumen que es cero, ¿ya? Tenga presente eso. Ya. Esto de PIB empalmado todavía no lo van a pasar, y el profe todavía no nos dice cuándo vamos a reforzar. Ya. Estos comentes son típicos de prueba, ¿ya? Quiero que los piensen, no que los respondan ahora, que los lean y que los piensen, ¿ya? El primero dice que en una economía abierta el Producto Interno Bruto será siempre mayor que el Producto Nacional Bruto. Ahí ustedes dicen si están de acuerdo o en desacuerdo. Después los vamos a revisar, ¿ya? Y dice, para una economía será siempre preferible una inflación alta, ya que de esta manera las empresas pueden cobrar mayores precios y aumentar así sus utilidades. Comenta. Obviamente ustedes aquí pueden respaldar con todo casos reales que puedan pasar. Digamos, ahora en Argentina la inflación está elevándose poco a poco. En Venezuela ya se elevó demasiado. Acá en Chile se mantiene arraigada, ¿cierto? Igual que en Perú, en Bolivia, en los países de Europa también igual tienen problemas de inflación, ¿cierto? Para que después las puedan comentar. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir un ejercicio que es un poco más complicado, pero no imposible, ¿ya? Esta es la materia que pronto les van a pasar, ¿ya? Que es el deflactor del PIB y la inflación, ¿ya? Nos dan este ejercicio, ya yo los tengo todo resuelto y paso por paso para que lo entiendan, ¿ya? Nos piden calculen la inflación por ambos métodos, deflactor, ¿ya? E IPC. Deflactor del PIB es simplemente saber cuánto no ha crecido la economía, ¿ya? Proponer si estamos aumentando demasiado nuestros precios, no estamos aumentando nuestra producción, ¿ya? Y el IPC principalmente se saca para ver cuánta
inflación hay presente en nuestra economía o realmente es para ver cuánto cuesta una canasta familiar normal, ¿cierto? Año tras año. Al- una canasta familiar se compone principalmente como un concepto en donde las personas es lo mínimo que consumen año a año, ¿ya? Aquí nos dicen también que se sabe que en esta economía el azúcar es un bien que se exporta desde Brasil. Ya tengan presente siempre eso, esas pequeñas detalles para que no lo sumen en un PIB nominal o real, ¿ya? Porque las cosas que no se producen no se suman al PIB, ¿ya? ¿Cierto? Solo lo que se produce y lo que se consume. Ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos porcentajes. ¿Qué significan estos porcentajes? Los porcentajes de consumo que hay de estas canastas familiares. Aquí en este ejemplo burdo dice que las personas consumen arroz, carne, azúcar y fideo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos todas las formulitas, ¿cierto? Explicadas paso por paso. ¿Ya? Tasa de inflación. Tasa de inflación también puede establecerse en términos de factor del PIB, ¿cierto? Aquí está nuestro deflactor del PIB, que nos propone cuánto ha aumentado o ha disminuido nuestra economía, ¿cierto? Utilizando nuestro PIB nominal y nuestro PIB real. Está el IPC, ¿cierto? Precio de la canasta de bienes y servicios en el año actual o en cuestión, ¿cierto? Y precio de los en el año base por 100. Y la fórmula para la inflación, ¿cierto? El actual IPC menos el anterior IPC dividido en el anterior IPC por 100. Ya. Entonces, PIB nominal, ya sabemos cómo es, ¿cierto? El azúcar es exportada, ¿ya? Para que tengan presente eso. Si vamos a sacar un PIB, jamás vamos a sumar o jamás vamos a sumarle algo que se exporta, ¿cierto? Entonces, el PIB nominal, ¿cómo lo sacamos? Con el arroz, ¿cierto? Precio y cantidad, carne, precio y cantidad, y fideos, precio y cantidad. Así sucesivamente para del 2010, ¿cierto? ¿Cierto? 2011. ¿Se dan cuenta? Nunca se suma el azúcar porque es un bien que se exporta, ¿ya? Tenemos también el 2003, PIB nominal. Muy fácil sacar los PIB nominales. Ya. Ahora, el PIB real, ¿cierto? ¿Qué vamos a usar siempre? Un año base. En este caso vamos a usar, creo que el del 2010. Sí. Entonces, lo fijamos, ¿cierto? Ustedes saben hacer eso con Excel, con F5. Fijamos los precios. Siempre vamos a usar los precios del año base, ¿ya? Seguimos calculando usando los precios del año base, ¿cierto? Sacamos el PIB real, PIB nominal de cada año y nos da los siguientes resultados. Ya, vamos a usar la formulita. Dice que el deflactor del PIB, el del primer periodo no cambia mucho, ¿cierto? El deflactor del PIB aquí dice que es PIB nominal dividido en PIB real por 100. Obviamente ahí nos da un 100% porque estamos dividiendo por uno nomás, ¿ya? Aquí, ¿cierto? ¿Qué nos pide? Un PIB nominal, como la fórmula lo dice, dividido en PIB real por 100 y nos da un 99.36. Significa que la canasta familiar se redujo un poco de precio, ¿cierto? No es el caso del 2012, ¿cierto? PIB nominal dividido en PIB real por 100 y nos da un 105.75%. Significa que aumentó un poco el costo de esta canasta familiar. Y finalmente, del año 2013, ¿cierto? Se disminuyó a un 99.06. Esto significa que con la misma plata no estamos comprando la misma canasta familiar, ¿por cierto? A lo mejor aquí nos salía un poco más barato, en este caso nos salía un poco más caro, y aquí se empezó como a restablecer esos precios. ¿Qué más? Tenemos nuestra inflación, ¿cierto? ¿Cómo nos dijo que era la inflación? El último CPI, ¿cierto? El último deflactor del PIB. El actual deflactor del PIB menos el anterior dividido en el anterior, ¿cierto? Son súper fáciles estos cálculos y con las fórmulas también, ya para que no se pierdan. Obviamente, aquí si la inflación es negativa, ¿qué significa? Que con la misma plata que teníamos antes,
podemos comprar un poco más de cosas, ¿ya? Si está aumentando, significa que con el mismo dinero que teníamos en un entonces, podemos comprar menos cosas, ¿ya? Y si es negativo, significa que con el mismo dinero podemos comprar más cosas. La economía, muchachos, de todos los países tratan de mantener esta inflación a lo más en un dígito o dos, ¿ya? Que se eleve en dos dígitos comienza a ser catastrófico para todas las organizaciones, ¿ya? Sobre todo las pymes y el ingreso de las personas, ¿ya? Una inflación muy alta, recuerden, significa que con el mismo dinero que comprábamos antes, podemos comprar menos cosas, ¿ya? Por eso es tan importante el, estos índices macroeconómicos, para determinar qué medidas tiene que tomar el Banco Central y el gobierno, ¿ya? Y en el IPC tenemos que un poco, esta es una fórmula un poco más larga y más compleja, pero quiero que tengan presente que siempre se utilizan, ¿cierto? Que se utilizan los precios, ¿ya? De un año con respecto a otro, ¿cierto? Y se multiplica por el porcentaje de presencia que tiene cada uno de estos bienes, ¿ya? El arroz aquí nos dicen que un 30%. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Aquí la fórmula nos explica. Dice que un, un precio de 4,50 dividido en el precio actual, ya, dividido en el precio anterior, por la presencia que tiene cada uno de los bienes, se va a ir sumando, ¿cierto? Y nos va a ir determinando qué cosa, un IPC, ¿ya? El IPC nos va a proponer cuánto nos está costando nuestra cesta, ¿ya? Estos son dos caminos para llegar al mismo lado, ¿ya? ¿Qué tenemos presente aquí? Los precios, ¿cierto? Queremos saber cuánto ha fluctuado nuestros precios y también lo vamos a multiplicar por la presencia de cada uno de los bienes, ¿ya? Quiero que revisen bien eso del IPC, ¿ya? Y ver si llegan al mismo resultado. Y aquí nos propone también que ha habido un aumento, se ha disminuido un poco y ha aumentado. Finalmente la inflación, que es otra forma de llegar aquí, ¿ya? Nos propone que la inflación, para medirla a través del IPC, ¿cierto? Para ver los precios, cómo han variado estos precios respecto a la presencia de cada uno de los bienes. En el IPC siempre se usan, muchachos, todos los bienes que se consumen, ya no solamente, no los que se producen, ya no confundirse el PIB con el IPC. Aquí podemos determinar fácilmente la inflación, ¿cierto? El actual IPC menos el anterior, como aquí dice la fórmula, dividido en el anterior, y por 100. Y nos dan tasas de inflación, ¿cierto? Que nos proponen que si es positiva, significa que con la misma cantidad de dinero estamos comprando menos cosas, y si es negativo, podemos comprar un poco más de cosas, si es positivo, menos cosas, ¿ya? Esto es principalmente, este documento, como el anterior, los tienen en el grupo, ¿ya? Para que lo repasen y tengan presente poder sacar estos índices macroeconómicos, ¿ya? Imaginen, eh, a lo mejor en la próxima ayudantía vamos a ver un caso más largo, ya con mucho más años y mucho más datos, y donde también se van a poder dar cuenta que es muy fácil calcular cada uno de estos índices macroeconómicos. Ya, ¿quedó alguna duda? Sí, ¿no? Por mi parte, ninguna quedó súper claro. Ya, genial. Genial, Ornella. Nico, ¿quedaste con alguna duda? Montserrat, Krishna, Yarela. No, ninguna duda. Ya, Todo genial. claro.